sí hoy, acá arriba, a ver, por unos minutitos nomás, un voluntario o una voluntaria. Muy bien, pastor. Sí, paz. Bueno, la idea es que vos te mires al espejo y te describas lo que sos. Pero no solo físicamente, sino cómo es tu persona, tu carácter, cómo te ves vos. No sé si será lo que vas a decir, pero cómo te ves vos. Quiere cambiarse, ¿verdad? Vamos, sí. No sé, una persona normal. Un tucumano común. Ajá, bueno. Pero describime cómo sos vos. Ahí mirándote, vos en tu figura física se muestra lo que sos vos. Bueno, se me nota que estoy nervioso ahora, que soy tímido. Bueno, que estoy contento, eso sí. Ajá, ¿qué Que más? estoy contento. ¿Qué otra parte de tu persona podés ver? Nada. Soy simple. Ajá, sos simple. Que como soy ahí, soy acá. Ah, eso es muy importante. Sos auténtico entonces. Sí, totalmente. Muy bien. Gracias. ¿Está bien? Sí, llévatelo ya. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Justo yo estaba estudiando esto con las chicas de mi grupo y estoy haciendo un curso con nuestro pastor que me es de mucha bendición. Y él, uno de los temas que tocó fue la ley del espejo. Y está un poco relacionado con lo que yo quiero compartir con ustedes muy brevemente hoy. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, nos describimos y vemos cómo somos, seguramente no nos vemos como nos ven los otros. Por ejemplo, Franco no me ve a mí como me veo yo en el espejo muchas veces, ¿no es cierto? Y a veces, muchas veces, no sabemos quién somos, no sabemos identificar nuestra persona, nuestras cualidades, nuestros defectos. Y el mirarse en el espejo, no solo en el espejo físico, como hemos hecho hoy, lo hice para un ejemplo, sino en el espejo espiritual, en el espejo de la palabra, para ver quién y cómo somos. Y por eso yo hoy titulé el pequeño pensamiento que les voy a dejar: ¿quién soy y cómo soy? Las personas todas tenemos una identidad que está formada por nuestro carácter, el conjunto de todas las cualidades o defectos que podemos tener, que nos caracteriza como individuos. Y está dado por lo físico, lo emocional, lo psíquico, ¿no es cierto? Los estudios que hemos realizado, lo que no hemos hecho, en qué trabajamos o si no trabajamos, todo eso, la cultura, donde nos hemos criado, si somos con posibilidades económicas, bueno, todo eso hace nuestra identidad y caracteriza la persona que somos. Pero muchas veces nosotros no sabemos qué personas somos. Vivimos de una forma y no sabemos analizar cómo vivimos, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios nos enseña que lo que hay dentro del corazón es lo que se muestra en nuestras acciones, y nuestra identidad determina la forma en que nosotros accionamos, que nosotros nos comportamos. Nuestra identidad se va formando después del primer año de vida. Después del primer año de vida se forma nuestra identidad. Las características totales de nuestra persona se van formando de ahí. Y muchas veces nosotros le echamos la culpa a nuestros padres, al lugar donde vivimos. Siempre tenemos excusas
para justificar aquello que nosotros sabemos que está mal en nuestra identidad. Pero los que conocemos al Señor tenemos una gran facilidad, no es la palabra facilidad que quiero decir, un gran premio de que podemos conocer lo que somos y podemos saber que podemos ser distintos. Nosotros vamos a leer 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vamos a leer unos cuantos pasajes. Yo voy hoy a mostrar lo que quiero compartir con ustedes con pasajes. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, ahí está describiendo la identidad que nosotros podemos tener si somos hijos de Dios. Somos escogidos, somos un linaje especial, una posición especial tenemos en la vida. Ahí nos dice que somos linaje escogido. Linaje quiere decir que tenemos como si tuviéramos un rango, ¿no es cierto?, de corte. Pero estamos siendo todo esto, Dios nos ha dado esta identidad ¿para qué? Con una función, para que nuestros actos estén determinando esa posición que Él nos dio, que es que anunciemos y proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó, de aquel que nos escogió. Y esa tiene que ser nuestra identidad. Nuestra identidad tiene que mostrar que Él nos escogió y que somos parte de su linaje. Nosotros tenemos este privilegio de ser escogidos por Dios, de ser apartados. Pero también tenemos el privilegio de ser valiosos. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos valiosos, que somos personas de mucho valer. Por eso Dios nos creó a todos tan diferentes, ¿no es cierto? Y a veces somos tan diferentes que no nos aguantamos. Nos molesta la personalidad del otro porque es tan diferente a mí, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando yo me casé, mi esposo era tan diferente a mí en su personalidad, en su modo de pensar de la gente. Éramos tan diferentes. Y yo pensaba, porque una cosa es cuando uno anda de novio y otra cosa es cuando se casa, ¿no es cierto? Pero eso de ser escogidos de Dios nos hace cambiar y no ver al otro diferente y alejado de mí, sino llegar a sentirlo cerca, ¿no es cierto? Y vamos a leer 1 Corintios 7:23. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Cada cosa tiene un valor y el valor depende de qué significa para la persona. Yo, por ejemplo, acá tengo un cintillo que para mí es valiosísimo y para ustedes lo ven y dicen es un anillo común. Ya hace muchos años que lo tengo puesto en mi mano, pero este cintillo me lo regaló una persona muy querida, no mi esposo, pero una persona muy querida, el día que yo cumplí los 20 años de casada. Y desde ese día me puse ese cintillo. Y si yo no lo tengo puesto ahí, parece que me falta algo en mi cuerpo. Esta Biblia para mí es muy valiosa, no solo porque es Biblia, sino porque me la regaló una persona que yo ni conocía en ese momento. Y la vi al lado mío en la librería y estaba mirando las Biblias y esa persona eligió esta Biblia y me la regaló con una dedicatoria. Para mí es muy importante esta Biblia. Y cada vez que abro la Biblia me acuerdo de ese hermano que me la regaló. Y yo no lo conocía, ni sabía cómo se llamaba. Él me conocía a mí, pero yo no lo conocía a él. Ahora sí lo conozco. Entonces, eso, ¿no es cierto?, tiene valor especial para mí. Ahora, para ustedes no tiene el mismo valor.
Y eso es lo mismo, nosotros somos valiosos. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por un precio incalculable. La sangre del unigénito Hijo de Dios. Y Él nos dice esto. Busquemos Deuteronomio 7:6. ¿Qué dice Deuteronomio 7:6? Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo, apartado, ¿no es cierto? Separado. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Nosotros somos exclusivos, cada uno de nosotros, para Dios. Cuando nosotros vemos un modelo exclusivo que venden, ¿no es cierto?, que seguramente no está al alcance nuestro para comprarlo, ¿no es cierto?, es una cosa muy cara porque es exclusivo. Como ese no hay otro. Y es el único. Así somos nosotros para Dios. Somos exclusivos. Somos únicos. Y Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y eso tiene que tener valor para que nosotros podamos ser conscientes de quiénes somos. Lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nosotros seamos únicos y especiales. Y que somos tesoro. Miren lo que dice Deuteronomio 7:6, leímos. Ahora leamos Malaquías 3:17. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece el hombre del hijo que le sirve. Eso va a tener el Señor por nosotros cada vez que Él actúe en el mundo. Y especialmente en los últimos tiempos que estamos viviendo. Él nos ve como personas únicas. Somos tesoros especiales para Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 7:23? 1 Corintios 7:23. 1 Corintios 7:23. Vamos a leer lo que dice. Ustedes fueron comprados por un precio. Lo hemos leído ya, creía que no lo habíamos leído. Fíjense, ahí dice que no nos volvamos esclavos. Y nosotros muchas veces somos esclavos de nuestras propias debilidades, de nuestro propio desconocimiento de nosotros mismos, de nuestra identidad. No nos conocemos y nos hacemos esclavos de cosas que tenemos en nuestra persona, de las cuales no nos podemos liberar. Del mal carácter, del griterío, de las malas palabras. Y somos esclavos. Y tenemos una identidad que no está mostrando en nuestra conducta que somos exclusivos, hijos de Dios. Y somos amados de una forma muy especial por el Señor. Él nos amó tanto, tanto, y nos ama tanto, nunca se olvida de nosotros. Nosotros a veces nos olvidamos de las personas. A mí me pasó el mes pasado, que hacía como, más de 40 años que no veía a una compañera mía de estudio del seminario, que era mi mejor amiga. Y vino a mi mente, pero yo hacía 40 años y yo estaba tan lejos porque iba de un lugar a otro del país cuando era joven y después acá, que hice mi familia y todo, y yo pasaron años que no me acordaba de ella. Y me empecé a acordar de cómo nos queríamos, cómo ella estaba en mi corazón y empecé a pensar qué será de ella. Y la busqué en internet, la encontré y la hablé por teléfono. Y yo me di cuenta que el Señor la había puesto en mi corazón porque ella estaba muy enferma con cáncer. Y eso, nosotros nos olvidamos de las personas. Pero como nosotros somos exclusivos para el Señor la puso en mi mente. Porque ella es exclusiva para el Señor. Y el Señor la puso en mi mente para que yo la hablara, le hiciera recordar los tiempos que habíamos estado juntas y orar ahora cada día por ella. Porque no estaba orando por ella. Pero el Señor piensa así en nosotros. Somos perdonados. Muchas veces nuestra vida es un fracaso porque llevamos cargas que nosotros mismos no nos podemos perdonar.
vamos al Señor, confesamos nuestros pecados, pero hay algo ahí que queda y que no me permite ser feliz. Ahora, ¿eso es lo que Dios quiere? Él hizo tanto sacrificio para que nosotros no fuéramos felices y que estemos cargando cosas que nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Saben una cosa? El Señor es el único que puede hacer una nueva creación, una nueva criatura. El diablo no puede crear, no es creador, no tiene la capacidad para crear, pero el Señor sí. El Señor puede crear un nuevo sentimiento, un nuevo corazón en mí. Pero ¿por qué yo a veces me siento culpable y no me puedo perdonar? Porque es la obra del diablo. El diablo destruye, el diablo aniquila, el diablo mata, el diablo desarma. Nada es construcción, amor para el diablo. Y no tiene ninguna exclusividad con ninguno. A todos quiere destrozar. Quiere crear la muerte en todos lados. No es como Dios, que puede hacer una nueva naturaleza en nuestra vida y puede ayudarnos, ¿no es cierto?, a poder quitar esa culpa que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero para poder gozar de todo esto, hay algo que Dios nos ha dado que es una cosa muy importante. 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él te ha hecho capaz. Él me ha hecho capaz para poder tener una identidad en Él que mi conducta lo demuestre. No, yo no puedo. Yo no puedo hacerlo, pero Él me ha hecho capaz para hacerlo. Y Él no quiere que yo me sienta menor que otro, que me compare con otro y diga, ay, mira ese, qué lindo que está delgadito, y yo mira cómo estoy de gorda, cómo hará, qué lindo que está, y cómo voy a hacer para estar igual que él, sí, comer menos, por ejemplo. Pero esas cosas que comparamos, ¿y por qué el Señor a ese le permite tener auto y a mí no me permite tener auto? ¿Y por qué ese tiene un trabajo mejor que yo, tiene un mejor sueldo que yo? ¿No es cierto? No, eso no es lo que el Señor quiere que hagamos, que nos estemos comparando. O a veces cuando somos líderes o estamos ministrando en la iglesia, como siempre el pastor nos dice, nos estamos comparando con el otro. Y nosotros no nos tenemos que comparar con nadie. Podemos tomar ejemplos de los demás que nos sirvan para crecer, pero no compararnos con nadie. Porque Dios me dio la misma capacidad que me dio a mí, que le dio al pastor y que te dio a vos. Nuestra capacidad viene del Señor. Y cada uno de ustedes es tan capaces o más que cada uno de nosotros o de cualquier otro. Pero también nos advierte una cosa. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Este texto me acuerdo que siempre me lo enseñaba mi mamá cuando era adolescente. Por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Nosotros no tenemos que sentirnos menos ni más. Dios nos ha dado la capacidad para que sepamos quiénes somos. Por eso yo les hice esa pregunta y les di ese ejemplo hoy. Él nos da la capacidad para que sepamos quiénes somos y que no nos sintamos ni más ni menos que otros. Que nos sintamos donde tenemos que estar, donde el Señor nos puso, conformes con la capacidad que Él nos da y perfeccionando cada día nuestra identidad. Para eso el Señor nos puso acá en la tierra y en este tiempo. Él nos ha permitido vivir en este tiempo para que podamos mostrar la identidad diferente que nosotros tenemos
Y para terminar les comparto un último versículo. Juan 1, 12 y 13. Y hay ahí una palabrita que a mí me llega tanto y me da tanta fuerza para vivir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, poder, autoridad. Dios me dio todo eso para que yo tuviera mi identidad. Miren, hace unos meses llegó a nuestro grupo una chica muy hermosa, una señora joven, muy joven. Y estuvo con el pastor Cristian y el pastor Cristian me dice, toma, encárgate de esta señora. Ella hacía más de 3 o 4 meses que no podía mirarse al espejo, porque se sentía tan mal, tan humillada. El esposo ya no sabía cómo alentarla. No se vestía bien, se la pasaba tirada en la cama, no se arreglaba ni se peinaba, así nomás andaba. Y no se podía mirar al espejo, porque ella le agarraba como pánico cuando se miraba al espejo. Y empezamos a hablar con ella, a darle la palabra y a orar con ella. Y Marcela salió un día a tomar el té con ella y otras chicas. Y me mandaron una foto y era otra persona. No la conocí en el primer momento. La vi en la foto y no la conocí. Porque Dios estaba obrando en ella. Y ella ya tenía esa potestad que recibió al Señor y puso en su vida. Y fue una alegría tan grande cuando la vi. Y después verla el domingo en la iglesia y alegre y contenta con su familia. Y cómo el Señor va cambiando todo ese miedo, todo ese pánico que ella tenía. Y a atender su persona. Por eso, esa potestad, ese poder, esa autoridad que el Señor nos ha dado, nos la ha dado para que nosotros la utilicemos para tener una identidad que muestre la persona de Cristo.